Soy Rafael Albornoz, profesor de Geografía en la EPES número 54, Gobernador Juan José Silva, en la ciudad de Formosa. En esta entrevista voy a responder preguntas que hacen referencia al uso de las TIC en el aula. ¿Conocer las nuevas herramientas llamadas TIC? Sí, conozco. Sé que se trata de tecnología de la información y la comunicación y que se trata de aplicar fundamentalmente en el aula como una herramienta para los docentes. ¿Te gusta utilizar estas herramientas llamadas TIC? Sí, en algunas oportunidades sí es interesante utilizar en la medida que se pueda incentivar al alumno para que apliquen, es decir, tiene variadas herramientas que sirven al docente como apoyo para hacer la clase un poco más dinámica, más llevadera. ¿En qué ocasiones, por ejemplo? En el caso de geografía, que es lo que me compete, en la realización de mapas sobre todo se trabaja. También tiene muy buen material en la parte que hace a escritorio del alumno, a escritorio del docente. Se trabaja con la lectura y con la manipulación o el manejo de la información que ya tienen las máquinas. Eso es lo que se está trabajando por ahora. También se trata de utilizar el aula virtual con los routers que existen en la institución. ¿Cuáles son los factores que te motivan para usar las TIC? Dentro de los factores que motivan es que también para nosotros es una herramienta relativamente nueva y aplicada en el aula, y que a los alumnos sobre todo les motiva todo lo que tenga que ver con tecnología, con comunicación, con las redes. Entonces se hace un poco más llevadero, por lo menos existe la inquietud por parte del alumno por tratar de conocer. Es decir, si bien se tiene en cuenta que es diferente el uso que ellos le dan en su casa, en el recreo, al uso que nosotros podemos darle dentro del aula. ¿Pensás que eso dentro de esos factores hay factores que te desalientan a la hora de usarlas? Yo creo que en el uso de diferentes herramientas, diferentes recursos, siempre hay factores positivos, cosas que son positivas y cosas que son negativas. Si vamos en el caso de las TIC, de las NET o de los celulares, siempre hay factores negativos, pero sobre los cuales se tienen que trabajar. Sobre todo el uso de la herramienta es la que define el docente en el aula, es decir, de qué manera se va a trabajar. El uso que ellos le dan afuera es muy diferente y para lo que hacen como algo malo a ellos, se trabaja en eso, se habla con ellos, se trata de evitar determinadas cuestiones en lo que hace referencia al uso de TIC, al uso indebido de TIC. Ya que mencionaste lo del uso de celulares, porque hay en la currícula de otros colegios y de otras provincias, está permitido el uso del celular incluso dentro del aula como herramienta. Sí, lo que yo tengo entendido respecto a nuestra legislación, digamos, provincial, no está negado, es decir, lo que sacan las diferentes instituciones puede variar, una institución puede ser más permisiva o no, pero en este caso yo creo que en los últimos años ya se tiene una apertura respecto al uso didáctico, digamos, de los celulares. Sí, el celular como una manera de interrumpir la clase, de molestar, siempre va a estar prohibido para ese uso, pero no se lo puede limitar al chico que esté en una clase sin su celular, siempre y cuando sea como una herramienta. ¿Qué aspectos sería necesario incentivar en su institución en relación con la integración de las TIC? ¿Incentivar o mejorar? Sí, respecto a... Yo creo que el uso de las TIC se va a dar de manera paulatina, es decir, siempre que uno se encuentra con algo nuevo, como un recurso, toma como un desafío y se pregunta siempre si va a poder implementar. Y yo creo que una de las maneras de ver si se puede implementar es sobre la marcha, es decir, comenzar a hacer y a partir de ahí uno ve los errores que se tienen, qué cosas se pueden mejorar. Pero sí, yo creo que es una herramienta importante y con el tiempo, digamos, se van a instalar como un recurso importante en el aula. Depende mucho de los docentes y también de los alumnos que sepan aprovechar. ¿Y vos crees que los docentes están capacitados como para aplicar esas TIC, esas nuevas tecnologías al aula? Me parece que sí, porque hay diferentes grados de aplicación. No es lo mismo la aplicación que le puede dar un profesor de tecnología a las TIC que le puede dar un profesor de geografía o de historia. Es decir, cada uno hace de acuerdo a su preparación. Yo creo que el docente que le falta preparación, le falta conocer algún programa, siempre pregunta. Es decir, una de las formas de aprender es preguntando a otros que ya saben, a otros que ya aplicaron.
Y si tienen la posibilidad en su colegio de contar con alguien de tecnología encargado de NEDU que les pueda orientar en eso, bienvenido sea. ¿Cuáles son las actividades que más realizas con las TIC? Como ya dije, yo creo que la actividad que más se realiza por ahora, si bien es poco, relativamente poco el uso que se le da, es explorar y ver cómo funciona el mecanismo. Dentro de esta institución, por ejemplo, se crearon carpeta, digamos que cada docente tiene su carpeta en el servidor. Por ahora lo que más interesa es ver cómo funciona el mecanismo, es decir, saber cómo subir material al servidor de cada docente y ver cómo cada alumno puede descargar en su máquina. ¿Qué tipo de actividades contigo encuentras útiles y enriquecedoras para realizar con los alumnos? Yo creo que en el caso de las TIC tienen muchas actividades que son enriquecedoras, es decir, son relativamente llamativas y que se pueden utilizar con los chicos. Sobre todo lo que hace referencia a cartografía, a manejo de determinada información que quizás cuesta que los chicos tengan libros, y si ellos tienen en sus máquinas esa información que tienen, habría que buscar la forma de que la aprovechen mejor. Yo creo que los recursos están, el tema es saber utilizarlos. ¿Qué tipo de recursos digitales encuentras útiles, enriquecedoras para incluir en su clase? Por ejemplo, sitios web, portales. Sí, en el caso de sitios web, yo trabajo realmente muy poco. Lo que yo les digo siempre es, si bien les digo que si ellos tienen la posibilidad en sus casas de buscar en internet, porque acá no tenemos conexión a internet los docentes, siempre hay que buscar en buenos sitios y no quedarse con uno. La recomendación específica de una determinada página no les doy, porque siempre son, digamos, conceptos para ampliar que tienen ellos, o información muy breve que ellos pueden buscar en diferentes fuentes. ¿Hay alguna aplicación o software de las NED que encuentre especialmente provechosa para su clase? Sí, hay determinados programas que se pueden utilizar, los cuales requieren de determinado tiempo de preparación. El caso de Audacity me parece importante hacer una buena planificación, saber utilizar ese recurso. En el caso de los programas que tienen como PowerPoint, si ellos saben manejar el tema, es, digamos, hacerle hincapié de que ese manejo que ellos hacen de la información sea algo creativo, que sea sobre todo educativo, que tenga que ver con las actividades que se le dan en el colegio. Sí. Dentro de esa aplicación que mencionaste, ¿cuáles son las que vos crees que el alumno se entusiasmen especialmente para trabajar con él? Viste que vos mencionaste, por ejemplo, no sé, no me acuerdo cuál mencionaste. Audacity. Y no sé si MovieMaker también mencionaste. No. El otro. ¿Pero cuál es la pregunta? Por eso, si dentro de las aplicaciones o software que mencionaste a los alumnos les entusiasman trabajar, en caso de que vos le des alguna tarea. Yo eso no podría responder porque es muy poco lo que se trabajó con programas específicos. Como dije anteriormente, lo que se trabaja es con la información que ya tienen en las máquinas que están en el escritorio del alumno, y comprobar el router y ver cómo se envía información a través del router y cómo recepcionan ellos en sus máquinas. ¿En qué medida consideras que las TIC están cambiando o cambiarán tu práctica de enseñanza? Yo creo que es un recurso más, un recurso importante, provechoso, novedoso, que si bien le agrega determinada responsabilidad a los docentes, yo creo que el rol del docente sigue siendo el mismo de antes, nada más que este es un nuevo recurso para el cual a lo mejor necesitamos más o menos capacitación, pero sí, en lo que hace referencia al manejo de la comunicación es mayor, a la cantidad de recursos, de materiales bibliográficos con que cuentan los chicos también es mayor. Bueno, esta última pregunta, ¿cómo describirías el papel del docente de la integración de las TIC en las escuelas? El papel docente yo creo que es como vendría a ser como un profesional que tiene que estar a la altura de las circunstancias, para lo cual tiene que prepararse para el manejo de determinados recursos que después lo aplicaría en el aula. Muchas gracias.